Para 2018, un presupuesto cauteloso. Se trata quizá de uno de los primeros en los últimos años electorales en las que parece que no se va a soltar el dinero como ocurrirá en el proceso electoral del próximo año. Pero ¿por qué la cautela? Es frente a la incertidumbre de la escena internacional, decisiones que están fuera de nuestras manos, como por ejemplo la resolución del TLC, o se trata de otra clase de incertidumbres. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, ahí están temas como pensiones o deuda, sobre las cuales, por supuesto, las calificadoras de deuda internacionales están muy al pendiente, con los ojos puestos y supervisando el desempeño de la estabilidad y la macroeconomía de este país. Soy José Buendía, muchas gracias por estar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver los datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy sobre esto. ¿Qué esperar y por qué este presupuesto cauteloso que presentó la Secretaría de Hacienda? La cautela marca el presupuesto para 2018, a pesar de que en años electorales como el que viene, se suelta el gasto para mejorar el ánimo social y ganar voluntades. La situación refleja la incertidumbre por la volatilidad internacional y el Tratado de Libre Comercio, así como la observación de las calificadoras de deuda. Los gobiernos elevan el gasto en años de elección presidencial y provocan un crecimiento artificial temporal que prepara la siguiente crisis, pero esta vez no parece ser así por el elevado monto de la deuda y el aumento de tasa de interés. El gasto total tendrá un aumento real de 2.2%, mientras que los ingresos crecerán 3.6%. El balance presupuestario tendrá una disminución de 10%, pero aún así, el sector público registrará un déficit de 467,000 millones de pesos que se traducirá en deuda. El costo financiero de la deuda y los participantes a las entidades absorberán buena parte del incremento de los ingresos públicos. Otro egreso que crece a un ritmo rápido son las pensiones, un 5.2%, en términos reales, para alcanzar 794,000 millones de pesos. En el presente año, variables como el Producto Interno Bruto, el precio del petróleo y el tipo de cambio están a una mejor posición respecto de 2016, y las finanzas públicas tienen un voto de confianza por parte de las calificadoras Standard & Poor's y Fitch Ratings, que cambiaron de negativa a estable la perspectiva de la calificación de la deuda soberana del país. El aumento de las participaciones refleja un crecimiento de la economía mexicana de entre 2 y 3% para 2018, un precio del petróleo de $46 por barril, ligeramente por arriba del presupuestado para 2017 de $43, y una producción de 1.98 millones de barriles por día comparada con la de 1.94 millones en 2017. Posiciones. El aumento del gasto proviene principalmente de un crecimiento en el costo financiero por un nivel de deuda nominal mayor y la prevalencia de una tasa de interés más alta y mayores participaciones a las entidades federativas debido a la favorable recaudación tributaria. Este costo financiero de la deuda del gobierno federal, Pemex y CFE equivale a 2.9% del Producto Interno Bruto y es una obligación ineludible para las finanzas. En tanto, los estados y municipios recibirán a través del concepto de participaciones 806,516 millones de pesos, 3.7% más que el aprobado para este año. De acuerdo con expertos, los recortes para el próximo año son necesarios para cumplir con el objetivo del superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto y un déficit presupuestario de 2.5%. El proyecto del presupuesto para 2018 refleja un aumento moderado de 4.0% en las transferencias federales totales a las entidades federativas, lo cual es un factor crediticio positivo para los estados, consideró Moody's Investors Service. Vamos con opiniones encontradas. Parece que la Secretaría de Hacienda amarró las manos y no soltó el dinero en vísperas del año electoral en el presupuesto 2018, pero vamos a analizar lo que trae, qué expectativas y por qué la cautela, que es uno de los calificativos que parece saltar cuando uno lo contempla. Muchas gracias, Héctor Villarreal, por estar con nosotros, como siempre, el presidente del CESOP y además de la EGAP, de la Escuela de Gobierno del TEC. CIEP y Escuela de Gobierno del TEC. Dije las dos para que no te vayan a regañar. Fausto, como todos los miércoles, un placer tenerte aquí. Fausto Barajas, colaborador permanente aquí los miércoles. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Arrancamos. Yo arranqué con una afirmación, pero para que tú me la tumbes. No trae gasto electoral, o sea, no se soltó. La Secretaría de Hacienda logró refrenar
como a diferencia de otros años en los que ha habido proceso electoral y no trae un gasto electoral incorporado en el presupuesto 18? Dime tú. Mira, yo creo que es un presupuesto que tuvo que detener gasto en una serie de cosas. Es un presupuesto responsable en términos financieros. Ahorita lo vamos a platicar. Pregunta directa, ¿es electoral? Pues depende cómo quieras contestar eso. En principio diríamos no, porque está precisamente en esta contención del gasto. Obviamente, por ejemplo, pues se le tiene que dar más presupuesto al INE, eso es por ley, le tocan organizar las elecciones, más todo lo que le toca a los partidos, le toca dinero al Tribunal Electoral, que llama la atención porque sí ha causado cierto encono en la opinión pública. Dicen, oye, hay recortes en una serie de temas sensibles, ¿por qué lo electoral nos cuesta tanto? Fuera de ahí, nos llamó la atención un rubro en el presupuesto que tiene que ver con la cuestión de estudios, asesorías, consultorías, que sí tiene un crecimiento importante, por ahí en el orden de 10,000 millones de pesos. Bueno, a ver. No, 10,000 no, millones de pesos no es un pequeño rubro para estudios y consultorías. A ver, es transversal a todos los ramos administrativos, ya tenía un presupuesto grande, se incrementó de manera importante. ¿Es electoral? Pues no necesariamente. No necesariamente. Y todo. Pero puede ser. Digamos que llama la atención que el rubro crezca cuando tienes recortes muy sensibles. Yo quisiera dejarlo ahí porque es lo que la información respalda. ¿No te quieres meter en Honduras, Fausto, ni siquiera encubierto en programas sociales? Aparte de lo que ya deslizó Héctor Villarreal ahí como no queriendo la cosa. Ahora es un presupuesto que crece poco, o sea, pasa de 4.9 el año pasado a 5.2 este presupuesto. El tema de si es o no es electoral, a ver, creo que los grandes rubros es, por ejemplo, la inversión. La inversión no crece, pero eso ha sido una tónica a lo largo de esta administración, desde que se le empezó a meter a la tarjeta de crédito desde el 2013. Tienes niveles de 600,000 millones en lo que se llama la inversión público, que ahí entra prácticamente Pemex, CFE, Conagua, SCT y bueno, y insiste que va a hospitales y lo que se transfiere a las entidades federativas conocidas como inversión. Entonces, prácticamente cuando vemos órdenes de magnitud, estos 600,000 millones pues, equivalen a cerca del 12-13% del presupuesto que se envió del PPF, del proyecto de presupuesto de la Federación. Ahí es donde, bueno, se acaba ejerciendo. Las demás partidas, pues siempre hay. En un presupuesto de 5.2 billones de pesos, bueno, siempre hay margen si se quiere. Coincido con Héctor cuando habla del INE. El INE se lo aumentan en este PPF cerca de 9,000, 10,000 millones, pasa a cerca de 25,000. Sí, claro. Conceptualmente, cuando ves 25,000, no es mucho en una bolsa de 5.2 billones de pesos. Creo que los conceptos son los que te brincan. Es, oye, a salud no está creciendo el presupuesto. No te está creciendo en inversión prácticamente nada. Tienes problemas serios. De hecho, unos rubros que ves, como ejemplo, la conservación de carreteras. La conservación de carreteras, que es un tema importantísimo que hemos visto. Bueno, lo vemos en cada tragedia y cada desastre. Carreteras olvidadas, no mantenidas, deterioradas. Y la caída, bueno, y lo ves en diferentes medios que dicen, bueno, la red de carreteras se está cayendo en mantenimiento. Se le otorgan de saque 8,000 millones de pesos. Simplemente para ponerlo en contexto. Este presupuesto en 2012-2013 era del orden de 14,000 millones. O sea, a ver, le están metiendo a eso 3 veces menos que el presupuesto electoral. Prácticamente, a ver, sí, los 25,000 del INE, pero asumamos que necesitas eso, o sea, el desbalance. O sea, pasas el INE a 9,000 millones más 10,000, sí, estamos en un proceso electoral federal, crece mucho, pero conceptualmente que la gente diga, oye, le metemos a esto, pero no le metemos a salud y tal, y la democracia nos sale demasiado cara, o sea, estos como conceptos brincan mucho. Ya luego tenemos que entrar a la magnitud de los números. Ahora, tú dices, es un presupuesto responsable. Yo puse la palabra cauteloso. ¿Por qué? ¿Está hablándole a quién? ¿A las calificadoras que mejoraron la perspectiva, digamos, en los últimos tiempos de la deuda del país y entonces necesita tenerlas tranquilas para la elección 2018? ¿O es frente a la coyuntura y la incertidumbre de los mercados internacionales, principalmente por no saber qué va a pasar con el TLC? ¿Cuál es tu opinión? Las dos cosas. Mira, lo
lo que pasa... Responsabilidades. Ajá. Yo creo que el problema, o depende cómo lo quieras ver, Pepe, es un presupuesto con una visión de corto plazo. Es un presupuesto muy financiero, es un presupuesto que sí necesitaba tranquilizar a los mercados, diciéndole, ¿sabes qué? Mira, a mí logré romper una tendencia de incrementos en la medida amplia de la deuda federal. Claro, tuviste dos grandes acicates, que fue el remanente del Banco de México y una apreciación del tipo de cambio que te ayuda por la deuda mexicana que está en moneda extranjera. Ahí te terminan ayudando estas dos cosas, pero bueno, se valen. Están ahí, rompí la tendencia, viene anunciando un superávit primario, a mí me parece que agresivo. 1%, ¿no? Casi, 0.9. Okay. 0.9, probablemente no se logre, pero yo creo que había que mandar ese mensaje. Está la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio. Ajá. Yo creo, se valen todas estas cosas, desde mi punto de vista sí, y hay que aplaudirlas, pero hay que tener cuidado, porque cuando yo tengo problema es cuando se dice, se consolidaron las finanzas públicas, y eso no es cierto. Hubo una contención del gasto, hay un enfoque financiero importante, pero lo que estamos viendo es una contracción brutal del espacio fiscal. Es decir, si tú quisieras en los próximos años seguir cuadrando presupuestos con este tipo de recortes, te voy a decir por qué. Ya no da. Los ingresos ya maduraron, si quieren ahorita lo platicamos, no puedes estar haciendo estos recortes, pero tienes rubros que van a seguir creciendo. Tú ya mencionabas, servicio de deuda, está por ahí la cuestión del gasto federalizado, que entra por fórmula, están las pensiones, que es un tema de punto y aparte. Sumas todo esto con unos ingresos que ya maduraron, tienes presiones, no puedes seguir equilibrando con recortes como lo que pasó ahora en desarrollo económico, que fue muy agresivo y social. No puede hablarse de consolidación, sí puede hablarse, digamos, de un presupuesto, digamos, de corto plazo que tranquiliza a las calificadoras. Un poco MID hizo magia, porque recordemos, hace unos meses la deuda lo que amenazaba era una rebaja de la calificación de las propias calificadoras. Regreso. Estamos platicando con Héctor Villarreal, presidente del CESOP y del EGAP, sobre el presupuesto 2018, pero me quedé contigo, Fausto Barajas, y el tema, decíamos, sobre la mesa antes de irnos a corte. A ver, hizo magia, MID logró presentar un presupuesto de contención, pero no de consolidación, lo cual es un presupuesto de corto plazo, pero deja tranquilos a las calificadoras. Por lo pronto, vamos a la elección de 2018 sin la espada de Damocles de que te cambien la perspectiva negativa, por ejemplo, y se te desajuste o te metan unas turbulencias que no las aguantas. Más que magia, creo que si alguien tiene experiencia o ha tenido manejo dentro de los funcionarios actuales en temas ascendarios, pues sin duda es MID. Y creo que ahí está mostrando lo que ha sido, yo creo que un esfuerzo durante años, yo creo que ya décadas, de tratar de manejar de manera prudente las finanzas públicas, más que responsable, porque responsable yo diría que estamos ni creciendo ni generando. O sea, simplemente es pasar, dejarlo ahí Ajá. de manera austera, sin que se vaya a complicar, como bien decía, sin que las calificaciones se deterioren del país, sin que meta en riesgo la calificación crediticia de México, pero nada más. O sea, no le quita ni un alfiler. Ese es el tema. Nada. Todo lo que estaba sobre alfileres sigue sobre alfileres. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los alfileres que no van a poder aguantar? Mira, no en el corto, sino 19. Al que gane. Yo creo que la primero que va a recibir es el problema de pensiones. A ver, lo traen estimado en este paquete en 3.6 del PIB, probablemente ande por ahí una décima corta, pero el problema es la tendencia, Pepe. Pensiones tranquilamente, como porcentaje del PIB, nos va a crecer 10 años más. En absoluto, quizás todavía un poco más de tiempo en términos reales. Pero imagínate que en un par de años, tu gasto federal en pensiones es más que todo lo que recaudas por IVA. Wow. O sea, más. Peor aún, si tú dijeras, ¿sabes qué? Es que ya tenemos una población envejecida. Estamos en una población en proceso, pero esto se concentra sobre
tienes 10 millones de personas mayores de 65 años, pero lo más importante de todo esto, más del 90% está concentrado sobre menos de 4 millones de personas, 4,5 que participan en el sistema de reparto. Pero además es 1,5 millones de personas las que tienen pensiones muy por arriba. Entonces, te estás gastando muchísimo dinero público, siendo muy regresivo, y si no arreglamos esto, vamos a tener finanzas públicas arranadas 20 años. 20 años. 20 años con el freno de mano puesto en las finanzas públicas. Fausto, reacciones sobre eso. A ver, sin duda. Porque ya por ahí empiezan a decir, y se trata además de gasto que no está siendo productivo. Estamos metiendo entre, a ver, ustedes me corrigen, pero entre deuda y pensiones y participaciones cerca de más arriba del 40% del presupuesto. Sí, claro, todos los tres sí. Por tanto, y te dicen, a ver, ¿qué onda con las pensiones? Porque eso no es un gasto productivo. Con eso no vas a crecer. Estás evitando, digamos, un colapso social o una crisis social. Bueno, creo que el tema ahí, cuando eres responsable, decía, yo creo que el presupuesto es austero, o sea, es simplemente para pasar la bardita, ¿no? Y quedarte, porque, como dice Héctor, tienes, el número son 800,000 millones de pesos lo que se le va a destinar al pago de pensiones en este año, lo que corresponde a la Federación. Falta el problema que es un hoyo negro que a bien no sabemos cuánto es lo que a veces está en los estados ahí metido, pero el problema se replica en términos de población. Traes 800,000, traes otro cerca de 500,000 para amortización de deuda. Entonces tienes 1.3, 1.4 de 5.2, estás hablando cerca, un poco menos del 30% del presupuesto, se va simplemente en dos rubros que no te generan nada. Y métele salarios. Pues prácticamente el presupuesto se te está yendo en puro gasto corriente y pagar lo que se debe, que ya las deudas que se contrajeron en términos de pasivos laborales o en términos de la deuda. Y te queda, bueno, simplemente para ponerlo en contexto, la inversión, que estamos diciendo que está prácticamente detenida, que decíamos de la magia más que magia, pues ¿cuál fue la variable de ajuste? Pues la inversión pública. Pues está detenida en niveles de 600,000 millones. Las pensiones son 800,000 y como decía Héctor, esto va a venir creciendo. Los ingresos pues, tampoco van a crecer por magia. Tienes otra variable del ingreso que se ve ahí, que es la plataforma petrolera. Estás en 1.9 cayendo o estabilizada ahí cuando estabas hace 5 años en 2.5. Los precios del petróleo, el PPF, la ley de ingresos está sobre 46 promedio. Entonces, pero eso es muy fluctuante. Sí creo que tienes un reto hacia adelante de ver cómo le vamos a hacer. Porque necesitas, cuando te dicen, se contuvo el gasto, a ver, hay que empezar a hablar con la verdad. A ver, igual necesitamos más gasto, necesitamos más salarios. Claro que se necesitan más salarios. Todo el mundo se queja de que no hay médicos, enfermeras, policías. La Policía Federal prácticamente no ha crecido un elemento en lo que va a la administración. Y luego tenemos estos debates que si el ejército, bueno, a ver, tenemos 400,000 policías a nivel nacional entre municipales, estatales, federales. Creo que el de pregunta es saber, ¿sirven, no sirven? Para empezar a ver si falta o no falta dinero. Igual llegamos a la conclusión de que falta más gasto, incluso en salarios. Bueno, no el falso dilema de que hay que recortarle. A ver, hay que ver qué necesitamos, porque este país está en expansión. Esto no es Suecia ni es Suiza, que esté en un nivel de maduración ya de sus finanzas y que lo que requiere es mantenimiento de los activos, ya la población está constante. O sea, a ver, aquí necesitas inversión por parte del sector público, porque cuando hablamos que eso lo hagan los privados, sí, las carreteras las van a hacer en Oaxaca y en Chiapas los privados, claro, ¿es bancable para los bancos comerciales? No es cierto. Las plantas de agua en este lugar, no es cierto. Entonces necesitas inversión pública y necesitamos médicos, enfermeras y policías más y probablemente mejor pagados. Entonces sí necesitamos gastar más. Entonces hay que ver cómo le vamos a hacer. Ahora, a pesar de todo, o sea, a pesar de estos rubros donde se está yendo que no son productivos, estás teniendo una proyección de crecimiento que no es despreciable, ¿eh? Están hablando de entre 2 o 3%. ¿Cómo se entiende eso? Yo creo que el 2.5 pareciera ser el nivel de referencia de la economía mexicana. Que ahorita que hablas de crecimiento... O sea, el nivel, digamos, inercial, ¿o cómo? Probablemente, ya que se te recuperan cosas, yo creo que pegarle al 2.5 no es tan complicado, Pepe. Llama la atención lo que nos cuesta subir de eso. Y aquí sí hay un problema con el paquete económico. O sea, tú te vas, yo creo que fue un documento bien, los 3 documentos que lo integraron bien escritos, bla, bla, bla.
te vas a criterios generales de política económica y llegas a la sección 5, y disculpen que sea tan específico, que es el que te habla de perspectivas. Primera cosa que le criticamos, no hay perspectivas de largo plazo. Esto se acaba a 5 años. Pero hay muchas cosas ahí que vienen sin sustento. Te empiezan a decir que la economía mexicana va a crecer 2.5 en el 2018, nosotros traemos números muy similares. Brinca a valor central de 3 en el 19, entre 2.5 y 3.5, se va al 2020 a un valor medio de 3,5, entre 3 y 4, y del 2021 al 2023, supuestamente, va a crecer a un valor medio de 4%. ¿Dónde he oído eso? Lo oí al principio de este sexenio. En todos los paquetes anteriores. Las reformas estructurales nos ofrecían a final del sexenio 5%, deja más contención presupuestal, pero falta de consolidación financiera, sobre todo perspectivas más a largo plazo de presupuestos que como el 2018 y hemos tenido en los últimos años una situación similar. Más bien parecen inerciales, responsables, dicen unos, cautelosos otros, pero que no están abriendo la perspectiva de crecimiento de largo plazo del país. Héctor Villarreal, voy con sus perspectivas. Mira, yo creo que el próximo gobierno no se va a salvar de 4 cosas. Una, tiene que subir ingresos federales. Ojalá que sea primero revisando los huecos que ya tenemos, etcétera, antes de pensar en nuevos impuestos y todo. ¿Pero ingresos federales te refieres a los servicios a los de tributarios? gasolina? No. Okay. Hay que subir impuestos tributarios. O sea, la parte tributaria va a IVA tener que o subir. ISR. O algo por una mezcla, pero no nos salvamos de más ingresos. Ajá. Segundo, tiene que haber un replanteamiento de gasto, Pepe. O sea, subir ingresos, pero si no arreglas el problema de definiciones, a ver, si vamos a estar transitando por muchos años de austeridad fiscal, pues más nos vale tener claro en qué queremos gastar como país. Tercero, se tiene que replantear el pacto fiscal federal. Ahorita los gobiernos subnacionales recaudan muy poco, no es claro qué es responsabilidad de qué. Ojalá. Y se llevan una de las grandes tajadas incluso de este presupuesto austero. Claro, entre aportaciones y participaciones y todo, pero además con muchas funciones que no está claro. Y 4, sí tenemos que hacer un buen diagnóstico, es decir, proyectar ingresos, gastos, requerimientos financieros y ojalá que fuera una proyección oficial fuera de la Secretaría de Hacienda. No sé si nuestro marco institucional nos da para eso, pero ahí el llamado al Consejo Fiscal Independiente se vuelve imperante. Es un consejo que regreso contigo, te ha tocado toda esta película. Consejo Fiscal que el secretario de Hacienda no quiere, ¿eh? ¿Se necesita un Consejo Fiscal o no? Para superar esas limitaciones de supervisión. A ver, por ejemplo, el crecimiento de la deuda que hemos tenido. No es si creas o no figuras. A mí lo que me preocupa más que tenemos como país es la capacidad de ejecución y hacer valer con lo que tenemos. Hemos creado comisiones, no sé cuánto, y ¿no? De energía, de no sé dónde, Clify. El INE es uno, ahora ya nos cuesta demasiado. Ahora tenemos un Consejo Fiscal y el Consejo Fiscal a ver si no se pliega el secretario de Hacienda. O sea, no es crear más cosas. Yo creo que el tema es entrarle de fondo a las discusiones. Estamos diciendo del presupuesto. El presupuesto sirve, con país agradeces que, bueno, al menos no le sigan metiendo la tarjeta de crédito. La tarjeta empezó en 35 y acabó de ser que 50, y va a bajar a 47 porque... Bueno, según fluctúa el tipo de cambio. Y entonces agradecemos a que la variable se ajustó un poquito, el precio no se apreció, en fin. Pero de verdad lo que estamos haciendo, a ver, los ingresos, subes o cambias la mezcla. Los estados, ¿cómo haces que cobren impuestos? O sea, a ver, no cobran impuestos, la base del predial es malísima, o sea, no cobran, no le meten, no hacen ese desgaste que se tiene que hacer en una democracia. O sea, la federación no puede estar cargando ya también con gran parte de los estados. O sea, prácticamente el 30% de este presupuesto son transferencias a los estados. ¿A cambio de qué? Entonces, sí hay que entrarle, lo que decía Héctor, sí creo que hay que revisar muy bien en qué le puedes o no cortar y a lo mejor, como lo decía, no es de cortar, se necesitan más policías, necesitan muchas cosas. Pero tomo esa palabra que acabas de decir, evitar desgaste. La democracia trata de evitar desgaste. Los políticos democráticos de los últimos 17 años tratan de evitar desgaste democrático. ¿A eso responden estos presupuestos? No. ¿A evitar desgaste? No, bueno, claro. A patear el balón, ¿no? Exacto. Pero yo creo, y perdón que insista,
precisamente por lo que necesitas un consejo fiscal, que puede ser a costo cero. ¿Tú sí Digo, estás de acuerdo con el Consejo Fiscal? Creo que lo necesitamos. El Ejecutivo en México, como en cualquier lugar del mundo, está pensando en el corto plazo. Aquí necesitas a alguien, en la medida de lo posible, fuera de la lógica política, que con una metodología muy técnica te diga, señoras, señores, este es el tablero, ahora sí, empecemos a decidir. O sea, para decirlo coloquial en términos de Fausto, que aunque pateen el balón, tú les digas ese balón, aunque lo hayan pateado, Se no te va se a ha ponchar. ido, o se te va a regresar, como el tema de pensiones. Aquí hay una discrepancia. Yo soy escéptico en la creación de cosas. O sea, soy mucho más de que sí debemos ser más duros como sociedad en el tema de la presión, pero con lo que acaba de pasar con el fiscal. O sea, sí tiene que meterse más la gente a opinar. A ver, digo, creo Reclamar y a protestar. el presupuesto es una de las cosas que todos tomamos como dogma de fe porque lo dicen las áreas técnicas, ¿no? Vamos con esto, oye, pues, a ver, son sumas y restas, o sea, y ver para dónde va y cómo va. Lo que necesitamos es mucho más transparencia y ver dónde va. Si tú ves el PPF y digamos, la gente se pone a analizarlo y ves lo que acaba ocurriendo año tras año, dices, ah, caray, no se parece nada, los proyectos que ahí vienen, el gasto que se iba a ejercer, se vuelve una cosa rarísima y cómo se van, todo legalmente, ¿eh? A ver, ponlo en concreto. ¿El Consejo Fiscal habría ayudado, por ejemplo, a que no se disparara la deuda como ha ocurrido de 2013 para acá, o advertir la bomba de tiempo de las pensiones? En mi opinión, sí. Y decirte, pues, ¿Es la qué? única? Te viene, no, yo creo que también está todo el tema de salud, está todo el tema de inversión, está todo el tema de decirte, ¿sabes qué? Tus requerimientos son estos, encuéntrales fuentes. Y si te quieres poner a gastar en otra cosa, justifícamelo. Fausto. Yo creo que va a ser las atribuciones que le metes a un consejo fiscal o no. O sea, si tiene Claro. atribuciones de que muerda sus decisiones y entonces el secretario de Hacienda pues, es un ejecutor vil, o sea, es un ejecutor de lo que se diga ahí, o es algo que no sea que muerda, pero que las tome muy en serio. Pero, a ver, Que no muerda, pero sí lastime. exacto, pero creo que es centrarle ya Ajá. de veras, o sea, ya Ajá. no te da, o sea, seguir así, pues vamos a seguir en esta misma dinámica y creo que al rato, a ver, pues este es un tema intergeneracional, por ejemplo, de las pensiones. Totalmente. Que al rato tengamos problemas que digas, oye, a ver, pagamos impuestos como los suecos, aunque te digan, no, no es cierto, que no, a ver, nada más veamos costo-beneficio de lo que paga un mexicano en impuestos con los servicios públicos que recibe. Y yo creo que ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, cuando esto empieza a colapsarse más, la inversión pública, esta no la vamos a sentir este año, pero espérate, Pero 4 el años que rezago. llevamos, lo que te decía al principio, carreteras. Oye, las carreteras, estimaciones dicen que se necesitan cada año para mantener las carreteras federales, cerca de 20,000 millones. O Estás sea, en niveles de 8,000. Y estamos en niveles de Ya 8 sin mil. expansión, ¿eh? Y ahí hay una bronca, tú acabas de señalarla, tú la traes muy bien masticada. Lo dejamos para otro programa que es la ruptura generacional por el tema de las pensiones. Encantado. Ahí hay una bomba de tiempo y además una brecha que puede colapsar, digamos. Ahí sí las placas teutónicas de las generaciones en este país pueden hacer, Sí. pueden chocar. Es más del 8.1, ¿no? Vamos a tener que dejarlo aquí. Muy buen programa. Muchas gracias, Héctor Villarreal, Un placer. presidente Del CIEP. CIEP y además de la Escuela de Gobierno del TEC. Saludos a Alejandro Paré. Lo dije completito. Muchas gracias, Héctor, para que no se enoje. Muchas gracias, Fausto Barajas, como siempre. Un placer todos los miércoles tenerte aquí. Gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias por habernos acompañado hoy para discutir, para analizar el tema del presupuesto. Que tenga una buena tarde, que le vaya muy bien. Nos vemos.